Y para iniciar esta palabra quiero que abramos nuestras Biblias. Si tienen su celular, como vimos en el video, pueden tener su celular, pero en la Biblia, en nada más, solo en la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y la Reina Valera dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una promesa que de pronto no nos gusta mucho, porque Dios promete ahí, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Entonces no podemos pretender vivir toda una vida sin crisis, porque en algún momento de la vida algo nos pasa. Tenemos una crisis económica, podemos tener una crisis en el matrimonio, una crisis con nuestros hijos, una crisis personal, una enfermedad. Dios lo prometió. Y a mí no me gusta casi esta parte, pero es bíblica. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí, pero Jesús dijo, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. Entonces tenemos una promesa de Dios. Cuando pasemos por problemas, tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios venció ya. Entonces, si en algún momento pasan por crisis, no se preocupen, es parte de un proceso. Diego lo decía en el video que él no cambiaría ese momento de desierto, porque ahí conoció a un Dios de amor y ahí se acercó a Dios. Entonces los desiertos, si los sabemos tomar con la actitud correcta, son una bendición, porque Dios nos enseña en un desierto. Dios nos enseña en momentos duros de la vida, uno aprende. Y si uno se acerca a Dios, uno puede ver a un Dios de amor que nunca lo va a dejar. Esta es una promesa totalmente cierta que tengo que decirles que es real. En el mundo tendremos aflicción. Si algún predicador le dice, usted recibe a Cristo y nunca va a tener problemas, no le está diciendo la verdad. Porque vivimos en un mundo real, natural, donde hay problemas, donde hay éxitos, donde hay tristezas, donde de pronto un año nos fue muy bien, otro año no nos fue bien. Es bíblico. Pero quiero enseñarles cómo actuar en medio de una crisis. Quiero que levante la mano el que ha pasado por crisis. Levánteme la mano el que ha pasado por crisis. Todos hemos pasado por crisis, ¿no? Todos pasamos en algún momento de la vida por crisis. Lo que debemos hacer es cómo actuar cuando estamos pasando por medio de una crisis. Lo primero que uno debe hacer cuando entra una crisis, lo primero antes de cualquier cosa, di conmigo, es acudir primeramente a Dios. ¿Y por qué les digo eso? Porque en la Biblia hay un caso de un rey que era el rey Asa. Y vamos a leerlo en el libro de Segunda de Crónicas, toda la iglesia, todo con los celulares, si los tienen en Biblia, si tienen la Biblia ahí. Segunda de Crónicas 16:11. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, se murió. ¿Por qué se murió este rey siendo un rey sabio? Porque dice que cuando se enfermó no buscó a Dios. ¿Qué buscó? ¿Qué buscó? Hombres. Cuando usted entre en una crisis, cuando usted se enferme, usted no tiene que salir corriendo para la EPS al otro día. Usted tiene que entrar al lugar secreto y orar. Cuando usted entra en una crisis, usted tiene que buscar a Dios. ¿Los médicos son de Dios? Sí. ¿Dios dejó la ciencia? Sí. Pero Él quiere que cuando entremos en una crisis, al primero que busquemos, ¿sea quién? ¿Sea quién? A Dios. Dios se puso bravo con este rey. Dijo, este rey se enfermó y no me buscó en medio de su enfermedad, solo buscó médicos. Y nos pasa muchas veces que cuando entramos en crisis, lo he visto, incluso lo viví en algún momento, sale uno corriendo donde la prima millonaria, se quedó sin trabajo y, prima, ayúdame, a mí me pasó.
ay, dame un trabajo, ay. No busque a Dios, busque a un hombre. Cuando uno entra en crisis, uno debe buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando uno lo busca, Dios ahí va a mover las fichas, porque Dios nos bendice a través de ¿qué? De personas. Dios nos bendice a través de personas. Si tú entras en enfermedad y oras para que Dios te sane, si tienes fe, Dios te va a sanar. ¿Sí? ¿Están acá? Si tienes fe, Dios te va a sanar, porque es bíblico. Jesús sanaba y a Jesús lo asombraban algunas personas que tuvieron fe lo asombraron. Tanto que Jesús dijo, se ha hecho como creíste. Pero si no tienes tanta fe y oras, pues te va a poner un médico que te ayude. Pero hay que orar, hay que buscar, hay que decirle a Dios, dame fe para creer por un milagro. Ahora los médicos Dios los dejó y en algunos momentos tenemos que recurrir a ellos. Pero este rey no buscó a Dios. Dice la palabra, enfermó y en su enfermedad no buscó a Dios. Tuvo una crisis, pero en medio de su crisis buscó ¿qué? Hombres. Cuando entremos en crisis, ¿a quién hay que buscar? A Dios. Cualquier tipo de crisis que hay que hacer, buscar a Dios. Lo primero que yo debo hacer es orar cuando entro en crisis, no es desesperarme, salir corriendo, porque muchas personas se suicidan porque entran en crisis, no buscan a Dios y el diablo aprovecha y les habla y los hace suicidarse, los hace matarse. Cuando uno entra en crisis debe buscar a Dios, por favor. Esto debe ser lo primero que hagamos. Estoy en crisis, busco a Dios. Lo segundo que debo hacer cuando entro en crisis, que lo hablamos hace 8 días, es no quejarnos. Dígale al que tiene al lado, yo no me voy a volver a quejar. Santiago capítulo 3, versículo 10 dice, versículo 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Dios nos dio nuestra boca y por nuestra boca dice la Biblia que no debe salir al mismo tiempo maldición y bendición. Y pone el ejemplo, de una misma fuente puede salir agua dulce o salada, ¿no? O sale agua dulce o sale agua salada. ¿Qué dice la palabra de Dios? A los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces Dios dice, o eres caliente y hablas en bendición y no te quejas en medio de una crisis, o eres frío. ¿Qué hace un frío? Insultar, decir groserías, quejarse, maldecir al jefe, maldecir la enfermedad. Bueno, ¿qué no hace? ¿Qué hace un hijo de Dios? No se queja, sino espera en Él, cree en Él y habla en bendición. Entonces cuando tú entres en crisis, tú no puedes empezar a quejarte. Tú tienes que tomar, que es lo tercero, que es lo cuarto que vamos a ver, que es súper importante, tomar una palabra, porque ¿qué es lo que lo sostiene a uno en medio de una crisis? ¿Qué es lo que lo sostiene? No traje hoy porque traje todo acá resumido, pero lo sostiene la palabra. ¿Qué lo sostiene a uno en medio de una crisis? La palabra. Entonces cuando uno entra en crisis y uno se queja, uno no está teniendo fe. Si tú entras en crisis y empiezas a quejarte, tú no estás creyendo que hay un Dios que te puede sacar al otro lado, ¿sí o no? Porque si uno cree en Dios, uno no se queja, uno dice, no, yo estoy metido en un problema, pero Dios me va a sacar. Voy a dormir tranquilo, voy a dormir tranquilo. Así se actúa en la crisis, no dando rienda suelta a nuestras palabras, porque la Biblia dice que en nuestra boca hay poder, y en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y el que quiere vivir en bendición, ¿cómo debe hablar? En bendición. Entonces no nos debemos quejar. Santiago lo decía, Santiago lo escribió, no puede salir de tu boca maldición y bendición, solo una cosa debe salir de tu boca. ¿Qué debe salir de nuestra boca? Bendición. ¿Qué debe salir de nuestra boca? Debemos llamar las cosas que no son como si fueran. Si te enfermaste, tú vas a declarar todos los días, yo estoy sano, porque Cristo fue se hizo una llaga completa y murió en la cruz para que yo fuera sanado, y lo vas a declarar. Eso va a traer a ti sanidad.
Cuando estés en crisis, cierra el pico para hablar queja y ábrelo para hablar en bendición. Lo tercero que debes hacer cuando estés en crisis, que esto es lo más loco que en algún momento yo pude pensar, pero es bíblico, es darle gracias a Dios. Los que están tomando apuntes, anoten ahí, dar gracias. Dar gracias a Dios es clave. ¿Por qué? Porque le estamos dando al diablo una cachetada. ¿Qué quiere el diablo que uno haga en medio de una crisis? Que maldiga, que se vaya de la iglesia, que se agarre con la esposa. Cuando uno está en crisis o con el esposo y uno llega y el otro no tiene la culpa y uno se desquita con la pareja. ¿Qué quiere el diablo? Que llegue uno y se desquite con los hijos. Pero no es así. Nosotros debemos aprender a ser agradecidos en medio de los desiertos. Así parezca algo loco, entre comillas, debemos hacerlo. Eso muestra que somos maduros espiritualmente. Cuando tú das gracias en medio de una crisis, Dios dice, ha avanzado, ha avanzado. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Nosotros. Su palabra dice que nosotros somos su creación maestra, su obra maestra, dice en uno de los versículos de Biblia Manía, Efesios 2:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice, porque somos la obra maestra de Dios. Quiero que estén acá. Si somos la obra maestra de Dios, ¿cuál es la intención de Dios? Perfeccionarse en nosotros. Cuando uno en una crisis deja de quejarse, no habla mal, empieza a bendecir, uno está mostrando que ha madurado. Y eso hace que las crisis sean cortas. El desierto para Israel eran 11 días, 20 días. Bueno, algunos dicen 11, otros dicen 30. También depende de a qué ritmo caminaran. Pero no eran 40 años. No eran 40 años. Ellos decidieron. Y si ustedes leen en el Pentateuco, los primeros libros, dice la palabra de Dios que ellos dieron rienda suelta a la queja. Y dijeron, ¿para qué nos sacó Moisés de allá? Si allá comíamos cebollas, tomates, ajos. Uy, yo dije, yo me hubiera salido hace rato. Si allá comíamos, ellos añoraban lo que comían en su pasado, sabiendo que en la tierra prometida tenían manjares deliciosos. Pero la queja en medio del desierto hizo que Dios dijera, este pueblo yo no lo voy a meter a la tierra prometida. Yo a este pueblo lo voy a tener dando vueltas en el desierto. Y hasta que venga una generación que me crea. Ustedes son esa generación que le creen a Dios. Yo le he dicho a Dios, Señor, yo se lo he dicho de corazón, Señor, yo no quiero quedarme mirando de afuera la tierra prometida. Yo quiero entrar y quiero que los que están, mis hermanos en Cristo, entremos todos y tomemos las promesas que Dios nos ha dado. Pero necesitamos ser sabios en medio del desierto y darle gracias a Dios. Si ahorita estás comiendo maná, qué bendición, dile, Señor, gracias. Gracias. Si ahorita de pronto no tienes lo que anhela tu corazón, dile gracias. Seamos agradecidos. Porque eso abre las ventanas de los cielos. Eso mueve la mano de Dios. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo hay que dar gracias? ¿Por qué hay que dar gracias? Por todo. Yo les he contado esto, algunos son nuevos, pero cuando yo y yo compramos nuestro carro, el del pacto, yo empecé a idolatrar ese carro. Entonces yo se subía al carro y Dios la usaba para rayarlo. Y llegaba a la casa así con esos ojitos y ese caminadito así, yo dije, algo pasó. No, y salía yo, y no, amor, es que rayé el carro. Y era un ídolo que yo tenía en mi corazón y yo me ponía furioso y la insultaba. Y ella decía, así no es, así no se trata a las mujeres, así no se le habla a la esposa, usted quiere más ese carro que a mí. Yo decía, ¿será que yo sí quiero más al carro que a Dios? Y lo mandaba, era como medio obsesivo, yo inmediatamente cogía el carro y lo traía acá donde un señor acá cerca, que si quieren se lo recomiendo, ya es mi amigo. Y lo mandaba a arreglar. Y al mes lo cogía, ay mi amor, voy a ir a hacer una vuelta. Y yo, bueno, ve. Llegaba rayado el carro. Y yo, no. Y otra vez me enfurecía, otra vez me quejaba, otra vez la insultaba. Ya me decía, va, Dios le va a quitar ese ídolo, siga así, no sé qué. Y yo, ay, usted no sabe manejar, usted le va a comprar una bicicleta más bien, este carro lo va a usar solo yo. Lo amaba, lo idolatraba.
Y pasó muchas veces. Y yo siempre con la misma actitud con el carro. Y un día íbamos a hacer un negocio fuera de Bogotá, como a las 6 de la mañana acá en Prado, y yo venía despacitico, como a 20, hablando con ella del negocio, que sí, amor, ¿qué tal? Y me pasé un pare. Y venía una camioneta de esas Toyota Prado, como a 100 kilómetros por hora. Y nos chocó. Dios nos salvó de que hubiéramos muerto, porque nos chocó a una velocidad. Pero chocó la punta del carro, y chocaron las puntas y rebotaron, y él siguió derecho contra un andén, subió el andén, un andén como así de alto, y se estrelló con un poste y tumbó el poste. O sea, ese carro quedó en pérdida total. Yo me bajé y yo no miré a Joa, yo no miré al otro señor, sino yo miré el carro. Yo a Joa ni me di cuenta, dije, no, el carro. Y me bajo ahí. Y veo ese carro vuelto una nada. El otro señor se bajó, menos mal tenía cinturón de seguridad. Donde él no lleve cinturón, ese señor se hubiera muerto. Usen cinturón. Y me bajo yo del carro, lo veo todo destrozado, mi ídolo destruido. Y Joana se baja y me dice, y le dice al otro señor, levantemos las manos, démosle la gloria a Dios, démosle gracias. El señor la miró, ¿qué le pasa? Y yo qué le voy a dar gracias, mira mi carro. Juan, tú sabes que la Biblia dice que demos gracias en todo. Y yo quiero eso. Y quería decir una grosería. El viejo hombre estaba y ya cállate entonces, no vas a decir nada. Y me senté a llorar en un andén ahí, mi carro, y después vi que yo estaba bien, y dije, Dios, menos mal, yo también está bien. O sea, era algo horrible lo que tenía en mi corazón, que era una idolatría por un carro, que es una bobada. Y Dios ese día me bajó el ídolo bien bajado, y yo me dijo, ahora sí lo puedo rayar 1000 veces porque usted lo destruyó. Entonces, si yo lo rayo, todo lo que me queda de vida, no voy a igualar lo que usted le hizo hoy al carro. Yo ahí quedé y dije, no, yo ya en serio, si lo raya, ¿yo qué puedo hacer? Pero aprendí la actitud que ella tuvo, porque mi actitud fue mala. Y si ella no hubiera estado, yo hubiera dicho groserías. Y hubiera dicho cosas que no debo en contra de Dios o quién sabe qué. Pero ella estuvo ahí para decirme, dale gracias a Dios. Porque detrás de esto, Dios está orando en ti algo. Y tiempo después entendí que estaba derribando un ídolo. Tiempo después, porque ese día yo en mi carrito sufrí tanto. Pero pude ver una actitud madura en medio de una crisis. Y pude ver que esa actitud que ella tuvo nos salvó la patria ese día. Porque como la culpa fue mía por pasarme el pare, cuando llegaron los abogados, la abogada de nuestra aseguradora nos dijo, déjeme ver su póliza. Yo le entregué la póliza. Ella miró la póliza y dijo, le tengo malas noticias. Usted tiene que pagar el arreglo del otro carro y esta póliza no cubre daños a terceros. Y ese carro valía como 200 millones de pesos. Y yo me senté en una esquinita a llorar ahí, Señor, ayúdame, papá. Yo les digo la verdad, tenía ahorrados 10 millones de pesos ahorrados. Y ese carro el arreglo valía como unos 150, 200, ¿qué quedó acabado? Más el de nuestro carro, y se me acerca la abogada para rematar y me dice, y tampoco cubre el daño así de grande de su carro. Yo dije, no, y me senté a llorar y dije, Señor, aunque yo no entienda esta situación, aunque esto sea una locura, Señor, gracias. Después de ver que todo lo que pasó, después porque en el momento no lo hice. Señor, gracias, necesito que me ayudes. Porque, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Yo creo que Dios estaba haciendo algo ahí. Como a los 10 minutos de discutir los abogados, volvió la abogada y me dijo, ay, no, discúlpame, leí mal. Y yo, está bien. No, tu póliza sí cubre daños a terceros. Y sí te va a cubrir tu carro. Y yo, Señor, gracias, te amo. O sea, fue un momento, en el momento entendí que Dios estaba formando algo ahí. Es como uno debe actuar en medio de una crisis. Si por ejemplo a alguno le roban la bicicleta, que eso pasa seguido, le roban el celular en Transmilenio, ay Dios mío. Uno debe darle gracias a Dios. Yo conozco por acá una oveja de la iglesia, que no voy a decir quién es, pero la quiero mucho, que tenía una panela de celular.
Y fui y se compró un celular nuevo y dijo, uy, está súper nuevo, todavía no lo voy a aprender. Y se lo guardó en el bolsillo del blazer, del saco. Se subió a un bus y no lo había ni prendido y se lo robaron. Y dijo, y lo saqué a cuotas y ahora me toca pagar las cuotas. Yo no le dije en el momento, pero le digo, si sabe de quién estoy hablando, dele gracias a Dios. Aunque uno muchas veces es, como, ¿cómo se dice? No es sabio para administrar lo que Dios le da. Lo que Dios a uno le da, uno lo tiene que cuidar. No idolatrar, pero sí cuidar. ¿Sí o no? Pero si pasa algo, démosle gracias a Dios, porque así el diablo queda con los crespos hechos. El diablo dice, pero yo estaba esperando que dijera una grosería y yo estaba esperando que maldijera y está dándole gracias a Dios, y eso muestra madurez. En medio de la crisis hay que agradecer. Dilo conmigo, hay que agradecer. Cuarta cosa que debo hacer en medio de una crisis. Apropiarme de la palabra de Dios. ¿Qué nos sostiene? Y se los decía ahorita, ¿qué nos sostiene a nosotros? ¿Qué nos sostiene? La palabra. La palabra está viva, es la que nos sostiene. Cuando su hogar se esté destruyendo, usted tome una palabra y declárela. Mi tío Oscar, que no viene acá a esta iglesia, cuando peleó con su esposa, él se fue a vivir a nuestra casa, ¿se acuerdan? A mi cuarto. Yo no lo quería recibir, pero me lo metieron. Y en mi cuarto yo dormía en mi cama, él dormía en una colchoneta. Todas las noches se arrodillaba a orar por su hogar. Yo era joven, en ese momento no entendía mucho, decía, este señor, ¿qué es lo que tanto ora? Todas las noches. Mi tío Oscar, uno de Canitas, que viene acá de vez en cuando a las oraciones, eso, muy de vez en cuando. Pero todas las noches yo ya estaba desesperado porque es que no me dejaba dormir. A las 12 de la noche ahí arrodillado, clamando por su esposa. Yo escuchaba cómo la nombraba y cómo bendecía su hogar. Se estaban separando. Causas fuertes de divorcio. Él no le importó. Él tomó una palabra y todas las noches oraba. Yo decía, Señor, cúmpleselo rápido. Que me deje dormir, Señor. Y su hogar está restaurado. Porque se tomó de una palabra. Se sostuvo de una palabra. Es como un ancla. Cuando uno está en un barco y lanzan el ancla, las olas no lo pueden mover del lugar porque tiene un ancla que lo tiene agarrado. Nuestra ancla, ¿cuál es? Cristo, su palabra. Entonces, en una crisis, la palabra de Dios. En una crisis, la palabra. Por eso Bibliamanía es bueno. Bibliomanía es lo mejor que hay. Uno en una crisis, ¿qué hace? Señor, me acuerdo de tal versículo y lo declara y se apropia de él. Yo les aseguro que Cristo va a pelear por ustedes la batalla. Porque Dios no es mentiroso y su palabra está viva. La palabra, para ciertas situaciones, uno toma una palabra. Recuerdo a un pastor que amo y admiro, que es el pastor Ricardo Rodríguez, de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento. Él contaba un día que se fue a su casa y lo llamaron no sé a qué horas de la noche y le dijeron, una banda de 8 ladrones está en la iglesia, pastor. Se activaron las alarmas, están armados, van a vaciar la iglesia. Ustedes no se imaginan cuánto vale el sonido, la iluminación y todo lo que tiene una iglesia. Es costoso. Y una iglesia de esa magnitud, ¿saben qué hizo él? Cogió el Salmo 20, que quiero que lo leamos. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Saben qué hizo ese hombre ese día? Cuando esa banda iba a robar toda la iglesia, él se arrodilló, sacó la Biblia, leyó esta palabra y en el verso 3 que dice, haga memoria de todas tus ofrendas,
Y le dijo, Señor, yo te he servido a ti años. Yo he dedicado mi vida entera a ti. Yo te he honrado. Yo he diezmado. Yo he ofrendado. Yo he sembrado. Haz memoria, por favor. Haz memoria de lo que yo he hecho. Clamó en medio de esa crisis a esa hora. Se agarró de una palabra que me encanta esta palabra. Lo llamaron como a la media hora, no sé, y le dijeron, pastor, algo extraordinario ocurrió. Los ladrones, a un ladrón se le disparó el arma y todos los otros ladrones se confundieron. Y entre ellos los ladrones todos pensaron que habían policías, que había llegado quién sabe qué, y salieron huyendo de ese lugar. No se llevaron ni una aguja. Ese es nuestro Dios. Ese es el poder de una palabra en medio de una crisis. Cuando uno lo llamen a darle una mala noticia, uno se arrodilla y dice, Señor, no sé cuál sea, pero acá dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Tú le vas a decir, Señor, defiéndeme. No, que me dijeron que tal persona tiene una enfermedad mortal. Señor, estoy en día de conflicto, defiéndeme. Cójanse de una palabra, clamen, declaren, arrodíllense. Dios va a orar, se los aseguro. Se los aseguro, esta palabra es tremenda, está viva. Está viva. Entonces, ¿qué hace uno en momento de crisis? Se coge de una palabra. No, que te dieron un dictamen médico terrible. Tú te vas a Isaías 53:5 y dices, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y tú dices, Señor, tú ya moriste en la cruz por mí. Tú ya llevaste mi enfermedad en la cruz y te coges de esa palabra. Eso te va a sostener en una crisis. La palabra de Dios. La palabra de Dios te va a sostener. No sé qué están viviendo ustedes ahorita. Y yo les conté el testimonio del pastor. Cuando el pastor sufrió ese ataque tan grave de respiración. Yo les conté, sí, les he contado muchas veces, pero es que esto hay que hablarlo. ¿Qué hizo? Cogió palabra. La escribió. La pegó en las paredes de la casa. Y la declaraba todos los días. Como para mandarlo con mi tío Oscar. Por la noche Osquitar, por el día mi papá, no duerme ninguno de los dos. Se agarraron de una palabra. Y yo lo veía que él la declaraba, oraba, hacía guerra espiritual. Y acá lo tenemos, vivito y coleando, tranquilo, sano. Ese es nuestro Dios. Démosle un aplauso grande a Dios. Es un ancla en medio de una tormenta. Es un ancla. Cuando vean un ancla, digan, yo tengo una palabra que me sostiene a mí en medio de las tormentas. Si ustedes no leen la Biblia, ustedes no van a tener una palabra en un momento de crisis. Ustedes van a decir, ay, ¿qué hago? O van a llamar ahí al que creen que los va a poder solucionar. Y no, así no se enfrenta a una crisis. Por eso lo que decía la pastora, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Si uno no tiene palabra en medio de una crisis, dígame usted cómo va a enfrentar el reino espiritual si usted no tiene una palabra. Nosotros nos movemos en un reino diferente. Nosotros vivimos en la tierra, ¿sí o no? Aunque algunos parece que vivieran en otro mundo, pero vivimos en la tierra. Pero nosotros estamos bajo el reino de Dios, y en el reino de Dios hay condiciones y cosas diferentes para que obren milagros, ¿sí o no? Cuando Dios le abrió el mar a Josué, Dios le dijo a Josué, primero usted ponga el pie y luego yo abro el mar, ¿sí o no? Cuando Dios le dice a usted, tú quieres que Dios te bendiga, Dios te dice, si tú quieres que yo te bendiga, primero haz esto, y tú dices, pero ¿cómo? Por ejemplo, la viuda, llega el profeta y le dice, necesito comer, y la viuda le dice, no, es que solo me queda este poquito de harina y un poquito de aceite, voy a hacer un pan, me lo voy a comer con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Y el profeta le dice, no, sí, la felicito, pero yo tengo hambre. Hágame primero a mí. Ahí se está moviendo en un reino diferente. Porque en lo terrenal, ¿qué pasa si uno le da lo que le queda de comida? Pues uno se muere de hambre, ¿sí o no? Si uno le da lo que le queda de comida, ¿qué hubiera pasado en el reino terrenal? Pues sí, se acaba, se come ya su pan
Se lo da a él, qué pena, a ella se lo da a él y se mueren los tres, ¿sí o no? Pero en el reino espiritual funciona diferente. Elías le dijo, tranquila, que yo vengo de parte de Dios. Hágame en primero a mí la comida, que la harina no escaseará. Cuando ella cree, el milagro ocurre, ¿sí o no? Entonces lo mismo pasa con nosotros. Queremos ver un milagro, primero hay que actuar, creer, actuar. Y luego Dios obra el milagro. Así es con Dios. Entonces necesitamos tomarnos de una palabra. Lo quinto que debemos hacer es, di conmigo, actuar en fe. Tenemos que hacer cosas que provoquen a Dios. Tenemos que hacer cosas que provoquen a Dios. Yo provoco un milagro cuando tengo un acto de fe. ¿Sí están acá? ¿Uno cómo provoca a Dios? Haciendo algo en fe. Y uno provoca un milagro. Voy a hablar, por ejemplo, en lo económico. Tú no tienes trabajo y te quedan 50.000 pesos. Y Dios te dice, te voy a dar un trabajo, pero tienes que darme esos 50.000. Tú dices, Dios, pero me muero de hambre, no tengo con qué comer. Pero cuando tú lo haces, tú estás provocando un milagro. Es así. Así funciona el reino de los cielos. Yo actúo, hago algo en fe para que Dios desate la bendición. Entonces, cuando estoy en crisis, ¿qué debo hacer? Actuar en fe. Yo ya estoy en crisis, listo, supongamos que estoy en crisis. ¿Qué hice? Acudí a Dios, no me quejé, di las gracias, tomé una palabra, la declaré y ahora me senté a ver televisión. No, ¿ahora qué voy a hacer? Actuar, pero en fe. Mover la mano de Dios de forma hacer algo que provoque un milagro, que provoque a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer en medio de una crisis. Hacer algo que Dios diga, wow, qué fe la que tiene. Y actúe. Yo necesito mover la mano de Dios, pero la mano no se va a mover hasta que yo no haga algo que mueva esa mano. Tú, por ejemplo, dices, no, en el reino en este mundo tú dices, primero voy al médico y después sí oro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo es con Dios? Primero oro, después voy al médico para que me diga que estoy sano. ¿Sí o no? Es al revés. ¿Qué hace la gente del mundo? Corre al médico. Y luego que el médico le dice, no, a usted le quedan 3 meses. Ahí sí viene a la iglesia, ay no, me dijeron que en 3 meses me moría. ¿Qué hace un cristiano? Usted en 3 meses muere, le dicen. Y uno dice, no creo. Primero se muere usted, ¿no? ¿Y uno qué hace? Uno actúa al contrario, ¿sí o no? Uno ora y luego va al médico y el médico dice, wow, Dios lo sanó. Entonces, cuando uno hace cosas que provoquen a Dios para bien, Dios obra un milagro, ¿sí o no? Entonces, en crisis, tenemos que hacer cosas que provoquen a Dios a actuar en fe. Di conmigo, fe. La fe que hace desata milagros. Cuando Jesús hacía milagros, por ejemplo, esos señores que le llevaron al paralítico por el techo, era mucha la multitud y Jesús ya no se podía entrar. Y ellos decían, ¿cómo hacemos para que Jesús vea a este paralítico y los sane? ¿Cómo hacemos? Díganme si no es fe subirse a una casa, quitar las tejas. Yo no sé cómo lo amarraron ahí con unas sogas o algo y lo bajaron. ¿Eso es fe? ¿Eso provocó un milagro? Si ellos se quedan ahí esperando afuera, ¿ocurre un milagro? Hicieron algo que provocó un milagro. Jesús, dice la Biblia, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Quién sanó a ese paralítico? La fe de unos hombres que creían que él lo podía hacer. Entonces cuando tengas un gigante al frente, vas a decirle, qué bien que está al frente, porque vengo acá en el nombre de Cristo a decirle que usted se va a caer. La piedra que tiró David representa una palabra. ¿Sí sabían eso?
La piedra que David le tiró a Goliat representa una palabra. Ustedes y yo, con una palabra, podemos derribar un gigante. Solo hay que creer y actuar en fe, como esos hombres que subieron a ese paralítico y lo bajaron por el tejado, como esa mujer que vio a Cristo. Jesús estaba caminando y estaba la multitud alrededor de Jesús. Y ella lo vio y dijo, si yo lo toco, yo soy sana. Se había gastado toda la plata y llevaba 12 años con un flujo de sangre que no le paraba. Ella dijo, yo voy a ir a tocarlo porque yo sé que si lo toco, mi flujo se va a detener. ¿Eso es fe? Y se va en medio de la multitud, se abre espacio y toca el manto de Jesús. Y Jesús dice, uy, alguien me tocó. Tremenda tumulto y los discípulos dicen, Jesús, ¿para qué dices esas bobadas? Pues todo el mundo te toca, ¿no ves que acá es un montón de gente? Y Jesús dice, no, ustedes no entienden. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Y la mujer ahí toda, seré yo maestra. La mujer lo había tocado porque tuvo fe. Y eso provocó un milagro. Hay personas acá que necesitan que Dios los bendiga económicamente. Den. No, pero es que no tengo plata. Den. Si hay alguien acá en la iglesia que necesita, denle. Eso provoca que Dios obre un milagro. Tenemos que hacer algo que obre, que provoque un milagro. Entonces, si usted... Muchos entran necesitando cosas y piden. ¿Cuál es la labor de la palabra y de lo que se predica acá? Hacer que el que entra pidiendo, después de unos meses, sea capaz de dar, ¿sí o no? Entonces, el que entró pidiendo, ahora va a salir dando. El que entró llorando va a salir ministrando a los que lloran. Eso es. Porque Jesús dijo ahí hacer discípulos. Uno hace un discípulo para que el discípulo vaya y haga, ¿sí o no? No para que se quede sentado. Entonces, si provocamos un milagro, si actuamos en fe, provocamos un milagro. En medio de una crisis, lo más duro que hay es eso, es agradecer. Lo más duro que hay es no quejarse, ¿sí o no? Lo más duro que hay es uno decir, no, pero solo me queda esto, ¿cómo lo voy a dar? Como a la viuda. La viuda dijo, pero la viuda, ustedes pónganse a pensar esa viuda. Pero usted, ¿qué le pasa, profeta? Si no tengo nada de comer, ¿cómo me va a quitar lo último que me queda? Y él le dijo, tranquila. Cuando ella hizo eso, provocó un milagro. Cuando estamos en crisis, di conmigo, debo adorar. Este mes nosotros hemos proclamado un mes de adoración. En la adoración hay poder. La Biblia llama algo que le dice sacrificio de alabanza. Y es que uno muchas veces viene cargado a la iglesia o no quiere ni venir a la iglesia, pero viene. Pero uno quiere todo menos adorar a Dios, porque uno está en crisis, ¿sí o no? Cuando uno está en crisis uno dice, yo no quiero adorar a Dios, yo me siento triste. Pero cuando uno adora en medio de la crisis, uy, eso sí que es darle al diablo una cachetada, y eso sí que es agradar a Dios. Entonces tú levantas tus manos y tú le dices, Señor, aunque estoy en un momento terrible, yo quiero decirte hoy que te adoro, que te amo, que te agradezco, y le cantas. Y eso hace que Dios pelee por ti. Quiero terminar con esto en 2 de Crónicas capítulo 20, versículos del 1 al 3. Era un ejército muy grande que venía contra el rey Josafat. Muy grande. Y quiero que lo leamos, pero los pongo en contexto. Los iban a atacar los moabitas y los amonitas. Y fueron con amenazas y les dijeron, los vamos a matar. Y ellos eran un ejército pequeño y venía una gran multitud a destruirlos. Pero miren lo que dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi.
Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hay que ayunar en medio de crisis. Vamos al versículo 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. En medio de una crisis, ¿qué hicieron ellos? Adoración. Y eso hizo que sus enemigos, entre ellos mismos, se mataran. Es como cuando usted lo demandan y le dicen que le van a quitar todo. Usted dice: Señor, te adoro, te bendigo. No le quitan nada y a ellos sí les pasan cosas. ¿Por qué? ¿Quién se está peleando? Dios. Entonces, cuando estés en crisis, ven a la iglesia y adora a Dios. Así tú digas: estoy pasando por el mejor momento de mi vida. La Biblia dice: no dejando de congregarnos. Porque hay personas que dicen: no, yo desde mi casa adoro, gloria a Dios. La Biblia dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay gente que dice: no, yo no voy a ninguna iglesia, porque ellos pretenden encontrar iglesias perfectas, y pues no las hay. Y tienen excusas para no venir a adorar a Dios. Pero hoy quiero animarlos a ustedes, si están en crisis, a que hagan esto que hoy se habló. Si viene una crisis, acuérdense de esta palabra. Métanse a YouTube, escuchen esa palabra. Cojan un versículo y apropiense de él y declárenlo en los momentos de crisis, porque eso nos va a sacar al otro lado. Y por último, quiero decirles lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses. Yo lo voy a leer. 5:16. Estad siempre gozosos. Dígale al que tiene al lado: siempre alegre. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. No, que me hicieron esto. No es fácil, pero hay que hacerlo. Es bíblico. La alegría, el gozo es una decisión, igual que el amor. El amor es una decisión. Yo decido amar a mi pareja y serle fiel hasta la muerte, y no chatear con ninguna otra vieja, porque ya tengo la mía, que me habla harto. Entonces venga, hablamos. ¿Sí o no? Es una decisión. El gozo es una decisión. Yo decido ser feliz, no, que no tengo esta noche para comer, no importa, me voy a reír porque Dios me va a traer provisión. ¿Sí o no? Así es Dios. Yo no sé cuál sea tu crisis, pero sí sé que tenemos un Dios para el que nada es difícil.